La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes de Expresión Estéreo, la radio que te acompaña. En esta hermosa mañana saludamos a nuestro director de producción Andrés Torres, a nuestro director general Óscar Javier Grajales. Y hoy tenemos como invitado a un poeta peruano, Dagoberto Edwin Benítez, y la mesa de trabajo está conformada por Camilo Torres y quien les habla, Carlos Acosta. Buenos días, Dagoberto. Es un placer tenerlo en nuestro set, en nuestro programa, así sea a distancia. Le agradecemos su participación. Buenos días y gracias por la invitación. Desde la observación de una ausencia condicional, donde el alma de un poeta está tras la búsqueda de su propio lenguaje, del gran misterio que no solo encierra su creación, sino también al poeta. Dagoberto Edwin Benítez, con sus exilios eventuales, el sujeto lírico plantea sus situaciones, límites, silencios y ahonda en la búsqueda permanente de motivaciones que le expliquen la razón de la separación de alguien o de algo. Y en esa propia valoración conoce el sendero de un alma en el que las imágenes funcionan en un sentido de revelación. El poeta nos dice: acumularse como el día a solo un eco que se apaga. Oigamos en la voz de Dagoberto 3 poemas: Hélice, Fauno y Náufrago, para que la audiencia escuche su trabajo y se haga una idea del tipo de poesía de Dagoberto. Hélice. Distinto a lo vacío, la punta de mi cuerpo emerge. Halo de silencio, pliego, límite de espuma, canto. No somos lo que dicen. Somos media luna colgando en el bolsillo, un hilo permanente. Se nos vuela el agua, vuela para no ver que somos solo lo que dicen. Dicen, ¿qué dicen? La misma puerta en cada esquina. Fauno. Contemplemos esa luz que nos sonríe, lejos de la niebla que dibuja el pensamiento. Para un ángel desterrado, coronemos nuestros huesos con espinas. Más allá, las palabras emergen como un vuelo de cangrejos que se cierra. El silencio rueda cada tarde, crece con el fuego. Somos bestias que caminan, tú la sombra que se entrega a un sendero de cigarros. Yo la forma de otro fauno que se oculta. No respires a esta página desnuda, volverás con el olvido. Náufrago. Veo el sueño en que amanecen las palabras, la página de ausencia, la magia, la sonrisa, los pétalos de luna en el silencio. Quizás la máquina temblando volverá para tus alas, diciendo que eres luz, que eres un punto misterioso. Luna que despierta enamorada como una sábana de uvas en el viento de mis manos. Veo el agua de tus dientes estelares, un ocaso de palomas en la niebla, una balsa sin sonido entre las olas. No solo el alba que renace de tu sombra, no solo el mar que me cobija entre la espuma,
no solo el tiempo el que se arrastra entre la arena, cuando la luna abre sus páginas nocturnas en los maderos de tus brazos, y en cada pluma, en cada verso, en cada lágrima de sueño, veo el canto de tu cuerpo misterioso, envuelta por un mar que se confunde con lo oscuro, con las nubes, con la arena entre la brisa, con todo lo que vuelve hasta la cera de tu aliento. Solo a pausas llega el sol para nombrarte sobre el agua que da fuego como música que sueña. Pájaros de espuma entre los pájaros. Mas no digas si la alondra de tus manos me sonríe. Aún siento que tu voz sigue mi aliento, tu voz que me destierra. Náufrago, soy nadie en el océano. En cada pálpito la sed es una estrella que no duerme, un espacio entre la niebla, un acaso de gaviotas que amanecen detenidas, suspirando el aliento de tus labios. Hablando de ausencia en uno de sus poemas, usted nos dice: escupiendo en el acero enumerado, siento polvo definido entre las venas. Ausencia que incolora oye mis palabras. Es el aire sin sonido, hermosas imágenes que nos llevan a preguntarle el porqué de su título, Ausencia condicional. En 2009 decidí abandonar la universidad por motivos de salud, lo que me dejó mucho tiempo libre, el cual dediqué a leer, chatear y a crear un blog de poemas. Así surgió la necesidad de un título, y ya que dejé la universidad por motivo de salud, mi ausencia en las clases dependía de cuán enfermo estaba, así que vivía una ausencia condicional en ellas, y que se ha prolongado hasta hoy. Intenté varias veces volver a la universidad, unas dos veces el 2011 y el 2013, pero tuve que dejarlas de todas maneras. Así que siempre volví a la misma ausencia condicional. A partir de 2010 empecé a escribir los poemas que dan forma a este poemario, y todos de una u otra forma reflejan esa ausencia, muy marcada. Al comenzar el libro, emplea un epígrafe: ardo en el origen de un océano silencioso, en la luna dibuja el olor de las espaldas. ¿Es propio o a quién pertenece y el porqué del dago? Es propio. Son los versos sobrevivientes de un pésimo poema, más largo, que planeaba olvidar, ya que todo el tiempo que le di no lo hacía mejorar. Pero esos versos eran realmente buenos, así que decidí liberarlos de ser un poema y los convertí en parte de algo más grande como ese poemario, y como entrada a ello. En su hermoso poema El Fauno, para mí uno de los mejores poemas concebidos de su trabajo, y por ello quiero referirme al poema de Mallarmé, La fiesta del fauno, donde habla sobre un amor fracasado entre un fauno y una ninfa, mostrando específicamente el sufrimiento del fauno por su amor no correspondido. Entonces, el fauno debe, para poder superar esta situación y olvidar su sufrimiento, ¿qué paralelismo puede hacer entre su poema y el de Mallarmé? En realidad es el mismo fauno, inmerso en la modernidad actual. En él intento delatar una lujuria contenida. Mi fauno frecuenta burdeles, sin amor, sin fracasos. Sufre pero no lo evade, lo disfruta. Lo consume un amor físico por la ninfa de turno, se diría, que lo destruye lentamente hasta agonizar. Háblenos, Dago, de ese silencio en el tercer poema. Atarse sin aroma los zapatos. Surgen sílabas con miedo. Allá la luna es solo un disco que se oculta de la esencia exigiéndonos silencio. ¿Y cómo ese silencio el poeta lo relaciona con la luna? El silencio
Para mí es igual de importante que las palabras, y lo uso mucho en algunos poemas. Lo heredé de mi formación como cantante lírico. Relacionar el silencio con la luna es realmente fácil. Basta contemplarla, salir al patio, o salir de la casa, contemplarla, para descubrir de inmediato un limpio, muy limpio y absoluto silencio. José Saramago escribió una novela narrando la historia de Caín desde su perspectiva personal de cómo sucedieron estos hechos. ¿Cómo se comprende ese Caín de su obra desde su propio punto de vista? Al decir Caín, no digo Caín, digo hombre. Es mi versión del hombre, no una versión mía de Caín. Una versión del hombre con sus culpas y desastres, que lejos de condenarlo, lo acercan más a la esperanza, a anhelar algo mejor. Y eso lo muestro en el poema, de una manera más disimulada, pasando por Cristo, tomando pasajes del Padre Nuestro. En realidad son pasajes que uso para camuflar una especie de avance piedoso del hombre a través de su historia, de cómo esto va trascendiendo a sus hijos y sus hijos, y finalmente su legado a su evolución. Me permito leer este bello poema número 4 de su obra Ausencia Condicional. Acumularse como día a solo un eco que se apaga. La demencia es límite de música que muere. Un ocaso que latiendo cruza lamentables procesiones en oleadas. Pasan números arando con sus hilos, anagramas. ¿Nos podría dar luces sobre el mismo poema? No me atrevo a decir más de lo que ya dije en el poema. Explicarlo desbarataría su esencia. Eso se lo dejo a los críticos y lectores. Pero puedo decirles que mis poemas no surgen de solo palabras, ni de ideas solamente, sino de recuerdos, sensaciones y casi siempre fantasías. Y este poema nació de un recuerdo de mi niñez, en la casa de mis abuelos, en la Sierra de Perú. ¿Cómo inventarse y reinventarse en otra lengua? Como la palabra es otra forma de encontrarnos, refiriéndonos a su poema número 5. De muchas formas que no se limitan al habla. Muchos hallan esa metamorfosis vital en lo religioso o en lo místico. Yo en lo personal lo encontré en el veganismo. El proceso no es sencillo, claro, y para eso está la palabra como vínculo, tanto en lo estético como en lo emocional. La palabra es poderosa, puede elevarnos hasta lo más alto, como hundirnos hasta dejarnos sin fuerza. Lumière dijo alguna vez: soy feliz de poder encontrar todavía en el trabajo el mejor medio para soportar la dureza y la angustia de los tiempos en que vivimos. ¿Es también la poesía a través de imágenes un medio para soportar la dureza de los tiempos en que vivimos? En definitiva lo es, y es uno muy exigente, aunque bien sabemos que hay medios más eficaces, pero cada quien es libre de soportarlo a su modo. Sin embargo, cuando los medios de soporte se gastan, y casi siempre se gastan, reinicia la búsqueda de nuevas motivaciones. A todos nos pasa, de eso estoy seguro. En el mismo poema 6, usted se refiere a Asterión, y quisiera llevarlo hacia la palabra de Borges, que en el cuento La casa de Asterión dice: otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura.
Y además retomando su postdata, si encuentras un acento de tu piel en el poema, recuerda cada nota que envolvía con orillas nuestra fuente. Se podría entonces hablar de una prisión que cabe entre la piel y el poeta. Soy un prisionero de mí mismo, y eso refleja mis poemas. Aunque esta prisión invisible me haya otorgado tiempo y una visión renovada de la vida, no deja de ser una cárcel, y como toda pena, conlleva sus sacrificios. Tratando de entender el poema 7, casi que el mundo está inmerso en el propio espacio del hablante. El poeta puede patear una gota o tal vez una situación de dolor. ¿Qué nos puede decir Dagoberto acerca de ello? Con el dolor se vive y se resiste, pero a veces dan ganas de renunciar a todo y reiniciar. Pero ¿cómo reiniciar la vida? ¿Cómo afrontar el dolor? Cada quien tiene su respuesta. La mía fue mandar al tacho lo establecido y reinventarme, y de paso mi poesía. El poema número 8 me recuerda a Carlos Oquendo, ese gran maestro de poesía vanguardista, pero debo decir que proyectado hacia el ámbito digital, donde se abre un portal que puede cantar la paz o nos puede dar la paz. No sé usted qué piensa al respecto. Carlos Oquendo de Amat sin duda tiene presencia en este poema, y es evidente su influencia en mi obra. Por otro lado, el darnos la paz, el cantar la paz, surgió de mi búsqueda por integrar los cantos corales religiosos que canté en el pasado con el coro, a un ámbito más neutro dentro de mi obra. Pero después el poema refleja también esa parte íntima del yo soy, la palabra que nos revela un paraíso. ¿Qué nos puede decir Dagoberto de este poema? Eso se debe a que este poema nació con dedicatoria a los amigos que perdí y refleja la ausencia de aquellos que se alejan, pero el poema me exigía más, así que se convirtió en lo que llegó a convertirse. Vemos que usted en el poema 9 maneja un juego melódico entre los espacios, los números y las palabras. ¿Cuál es la intención que usted tiene con este poema? Es la simple imitación del ritmo de un vals. Surgió como un juego de palabras, y ya que los números también son palabras, me divertí con ellos. Yo podría afirmar que el poema 11 es como un autorretrato. ¿Estoy bien enfocado en ello, Dagoberto? Y lo es. Es una especie de fotografía existencial. Y mi motivación para escribirla fue esa precisamente. Retratar el sinsentido de la vida, la paranoia de existir, una vida que no vive y que se abisma la locura. Simplemente fue una especie de mostrar a los demás cómo viven, no viviendo. Sobre todo mis compañeros que insistían que el trabajo los consume sin tener nada, ninguna motivación emocional positiva en ellos. Eso me llevó a pensar si tanto los miserables los hace, porque viven así. Y eso me llevó a querer plasmar en un poema toda esa carga negativa que vive la mayoría. El poema 12 dice así: allá van los fósiles de un tiempo aniquilado, hay sed de lágrimas perdidas, las palabras sin origen son un río al infinito. Ve, sostente de la arena que no cae, el ritmo está en la lluvia. Desnuda la palabra, surge de la sombra, girando en un abismo, en las grietas de notas sumergidas, asciende a los silencios, fracasa el vino que madura, la lupa decrece en cada esquina, la belleza mana dulce de los libros, entre páginas con huellas infinitas,
este vino fluye. Debí decir, el fuego apaga la oscura primavera. Este es uno de los poemas que me permito leer por lo bien concebido y quisiéramos que nos hable del mismo Dagoberto. Es un poema monstruo, así de simple. Tenía 3 poemas pésimos, los cuales descorticé para al final ensamblar este poema. Así lo construí. Lo asombroso es que ya no necesito hacer eso. Ahora es todo un proceso mental, ya que los poemas los escribo prácticamente ensamblándolos de a poco, pero planeándolos de poco a poco va construyendo en mi mente. Así construí este poema y resultó un buen poema, pero surgieron de 3 poemas que no eran muy buenos. Esa luz que usted presenta en el poema número 13, que está lejana de la humanidad, en la soledad, que según se ve es la otra vela, en este caso apagada. ¿Qué piensa al respecto? Este fue un poema que me costó mucho escribir. Me resulta difícil escribir sobre lo que vivo, sin resultar patético, pero aquí lo conseguí. Y desde esta perspectiva, la vela apagada soy yo, y la luz le pertenece a los demás. Así fue como concebí el poema. El poema 15 nos habla de un país de inmortales. Sin duda alguna, eso es obvio. César Vallejo, Carlos Oquendo, Adán Eyelson, Eguren, denos luces de su pensamiento al respecto. Me asombra que lo interpretes así, y me sorprende lo acertado de tu interpretación, pues tiene mucho sentido. Sin embargo, no lo concebí así, sino como un homenaje al cuento de los inmortales de Jorge Luis Borges. Eso me motivó a escribirlo, y fue este el poema con el que empecé mi poemario. En el poema 16, Ariadna, la enamorada de Teseo, es como otros personajes femeninos que a través de los tiempos ayudaron a provocar un nuevo orden, y siempre habrá una Ariadna. En este caso poético son hojas, tal vez para escribir versos en un laberinto de la muerte. ¿Hacia dónde nos conduce el poeta? Hago una invocación al deseo, a la presencia siempre ausente del amor. Ariadna para mí es eso, el amor que no llega. Imagino que debe ser un hilo conductor similar al hilo de Ariadna. Hay una relación de objetos en el poema 17 que nos rodea y ante los cuales parecemos desnudos. Háblenos de ello, que usted tiene el verdadero sentido de lo que ha escrito. Solo me atrevo a decir que lo concebí de a pocos. Esa sensación de desnudez surge del ritmo melódico que consigo construir y es propio de la poesía de Jorge Eduardo Ayerson, de quien aprendí muchísimo y además es uno de mis autores favoritos. El poema 18, en prosa poética, nos permite llenarnos de imágenes como estas. Náufrago soy nadie en el océano. En cada pálpito la sed es una estrella que no duerme, un espacio entre la niebla, un ocaso de gaviotas que amanece detenida, suspirando el aliento de tus labios. ¿Qué trabajos has realizado en prosa, Dagoberto? En realidad no demasiados, un par de cuentos de fantasía y otros de misterio. Es curioso cómo y dónde empecé a escribir Náufrago. Fue chateando con un amigo que planeaba publicar una revista sobre tecnología. De pronto dijo, ¿eres poeta? Escríbeme algo. Si me gusta, lo publico. Así que decidí escribir las primeras líneas allí mismo. Le gustaron y decidí publicarlo.
Unos meses después tenía la revista con mi poema publicado en ella. En su poema 19 toca el mar, y no sé si es mi sensación, pero es un elemento importante en la poética de Dagoberto Edwin Benítez, al igual que la luna. El mar está muy presente en mi obra. Es por la sensación que me provoca, paz, serenidad. La luna, en cambio, es aquella que, sentada en el patio de mi casa, le cantaba siempre. Dagoberto, el poema con que termina su libro. Luna, pájaro de sueño, a un paso está el latido resonante de tus alas. Fuego que se curva a ritmo de cántaro, temblando ante el reflejo legendario de tus ojos. Aún respiran sílabas dentadas el silente luto de tu nombre. Invento tu recuerdo para el mar, para tocarte como un sueño y dormir bajo la espuma. La muerte tiene alas en cada página del aire. Pestañas hallarán el sol que duerme en los espejos, sin pájaros que olviden, Asterión, el misterio de Teseo en la penumbra. Háblenos de este poema, Dagoberto. Es otro poema monstruo. ¿Qué puedo decir de él? Tomé lo mejor de cada poema menor que tenía, y tenía muchos. Con esos trozos, pedazo a pedazo, lo fui estructurando, cargándolo de imágenes. Mi intención al escribir es quebrar la normalidad cotidiana que aceptamos. Solo así consigo gozar de este oficio, el cual es, en mi opinión, uno de sus fines más importantes, aparte del culturizar, producir placer, un placer intelectual. Agradecemos la entrevista a Dagoberto Edwin Benítez. Gracias por la invitación. Formado también en folclore y teoría clásica de la música, al igual que en el canto, ha compuesto temas como Cantazoreña, una expresión musical del altiplano peruano de tradición aymara, con la cual nos despedimos desde expresionestereo.com, la radio que te acompaña.